Yo escucho la clave. Afianza. Financiamiento responsable para gente responsable y Residencia Premium Casa Mía, donde los adultos mayores disfrutan de su independencia en departamentos a su medida. Presentan Combinación Clave. Muchos hablan. Otros critican. Pero en realidad, ¿quién te escucha? Desde ahora, en la 92.9, Beatriz Sánchez junto a sus panelistas e invitados son una combinación clave. Prepárate para 3 horas de información, opinión y debate. Combinación clave por la 92.9. 9 de la mañana con 2 minutos y 24 segundos para ser súper exacta. ¿Cómo están todos? Estamos iniciando Combinación Clave. Lo estamos haciendo cuando todavía la mayoría del país puede estar de vacaciones. Se nota en las calles de Santiago, por lo menos esta última semana de febrero. Bueno, el saludo es bien cariñoso. ¿Cómo están? ¿Salieron todos ustedes de vacaciones? ¿Lo pasaron bien en las vacaciones? Aquí se pide la colaboración en la mañana, porque cuando uno vuelve de vacaciones, uno habitualmente está bastante desenchufado de lo que pasa. Es mi caso. Yo no sé si... yo he escuchado varias veces gente que le cuesta desconectarse en vacaciones y que sigue como pegado con la pega. Yo no soy de ese tipo. A mí yo salgo de vacaciones y me desconecto así, de inmediato. Nunca más abrí un diario, nunca más escuché un programa. Entonces, cuando uno se sube a la actualidad de repente, de a poquito esto. Toda la semana uno está como en rodaje, como en los vehículos que van a mantención, y se les pone esto en rodaje. Así mismo estamos, en rodaje. Mirando las cosas que pasan, esta semana se empieza a activar el mundo político en Chile. Esto tiene que ver con que empiezan a regresar de vacaciones las distintas autoridades. Lo hizo ya, por ejemplo, la presidenta de la República, que volvió de sus vacaciones durante el fin de semana y ya ingresó al Palacio de la Moneda para comenzar toda su actividad. Y de hecho hay una entrevista que le dio a la BBC, la mandataria, donde dice hartas cosas bien interesantes, para que revisemos, lo vamos a hacer un ratito más. Durante la mañana tenemos varios invitados y vamos a hablar de varias cosas que están hoy día en los titulares o son parte de las noticias principales. Estaremos hablando de la situación del administrador de la moneda y que, se cursa finalmente su renuncia. Es algo que estaba ya los últimos días de enero, se había tomado de alguna manera la agenda a propósito del caso Cabal. Y se va Cristian Riquelme de la Administración de la Moneda. Eso es algo que seguramente se va a conocer con más detalle durante el día, pero será un tema de conversación. Está también todo lo que tiene que ver con otros asuntos que están sucediendo, lo que pasa en Bolivia, por ejemplo, con este referéndum para ver si se permite un cambio constitucional que podría alargar el periodo del presidente Evo Morales. También lo vamos a conversar durante la mañana, porque se abre un escenario y a nosotros nos interesa como Chile, lo que pase en Bolivia, no solamente porque es un país vecino, sino que la situación de Evo Morales es interesante porque estamos en La Haya frente a Bolivia por la demanda que ellos interpusieron. ¿Cómo cambia todo ese escenario si la situación de Evo Morales cambia en Bolivia? Bueno, parte del análisis de esta mañana. Estaremos conversando también de lo que se toma la última semana de febrero. Es bien curioso. Nosotros no tenemos ningún tipo de nexo como radio con eso, pero a mí me parece curioso cómo todos los medios de comunicación se vuelcan un poquito al Festival de Viña. Y el Festival de Viña se toma la última semana de febrero y es como que le diera el vuelito a la información durante febrero. Como que febrero es complejo. Yo que siempre he trabajado en medios de comunicación, en noticias, febrero es un mes complejo, porque caen las noticias, por una cuestión obvia, está todo el mundo de vacaciones, uno está un poquito en otra, busca de repente otro tipo de información, y como salvando febrero viene todo el Festival de Viña. Entonces, el Festival de Viña hace noticia porque hay noticia, pero hace noticia también porque no hay noticia. Y lo que veo también es que se toma la agenda. Parte de lo que vamos a conversar durante la mañana, ya son las 9:05, ya lo prometido. Una de las frases destacadas de la presidenta Bachelet en esta entrevista a la BBC es: tuve la sensación que me decía, deberías quedarte en la ONU. Vamos a revisar algo más. Esa es una de las frases. Dijo, al final volví por mi convicción, volví por mis ideales. Yo pensé, volveré, pero volveré para hacer algo que signifique para la gente. Lo dijo así la presidenta Bachelet a la BBC sobre esta decisión de regresar al país para ser candidata por segunda vez a la moneda.
8 minutos y 46 segundos dura la aparición de la mandataria en el documental Su Historia, transmitido ayer por el canal internacional de la BBC y que hoy resume el Mercurio. Yo lo estoy leyendo de EMOL. En el programa se relatan las historias de mujeres líderes a lo largo del mundo, resaltando la agenda de la igualdad de género. El primer capítulo exhibido, llamado Liderazgo, contó además con entrevistas a la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, a la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaite, a la alcaldesa india Chavi Rayawat y a la canciller sueca Margot Wallström. La aparición de la jefa de Estado en el documental comienza con una escena en La Moneda mientras es recibida con honores por la Guardia del Palacio. Posteriormente se relatan aspectos biográficos de la presidenta intercalados con una actividad en el Estadio Nacional que realiza, entre otros, con el canciller Heraldo Muñoz y las ministras del CERNAM, Claudia Pascual, y de Deportes, Natalia Rifo. En el capítulo, la presidenta se refiere, entre otras cosas, a las políticas públicas que ha impulsado en favor de la mujer desde La Moneda. También se aborda su experiencia durante su segundo mandato y su paso como directora de ONU Mujeres. En otro pasaje afirma que su segundo periodo no ha sido fácil en ninguna dimensión, pero aquí estamos enfrentándolo y tratando de obtener lo mejor. La mandataria alude durante el documental a las diferencias de trato que existen entre las mujeres y los hombres que exhiben altos cargos en el mundo de la política. También se refiere, por ejemplo, a la gente de Chile ante la Haya, José Miguel Insulza. Yo tengo, dice la presidenta, este colega mío que es grande, este hombre grande, que es fuerte, lo llaman el Panzer. Pero si las mujeres son grandes, le dicen gordas. Y hace esa diferencia respecto a la mirada machista que hay en las autoridades públicas. Asimismo, la mandataria plantea que tienes que enfrentar a personas que piensan que las mujeres simplemente no deberían estar en este tipo de posiciones y agrega que cuestionan tu tipo de liderazgo, lo minimizan y dicen que no lo tienes porque no lideras como un hombre. La jefa de Estado aparece interviniendo en 8 ocasiones a lo largo del documental, que dura 47 minutos, en el que también se refiere a su experiencia durante el régimen militar y su interés por la política. Realmente, dice la presidenta, nunca pensé en ser presidenta de la República. Mi interés por la política viene de mi educación familiar en términos de que la indiferencia no es una opción, sostiene. En el programa también aparece su madre, Ángela Geria, que muestra fotos antiguas de la mandataria y opina sobre la situación de las mujeres tras el 11 de septiembre del 73. Su Historia es un documental que cuenta con 4 capítulos y con la presencia de otras personalidades. Un caso es el de Christine Lagarde, la directora general del Fondo Monetario Internacional, quien también va a aparecer en futuros episodios de este programa. El EMOL en su nota se queda con esa frase, ¿eh? Tuve la sensación que me decía, deberías quedarte en la ONU. A propósito de las sensaciones de la presidenta, varias veces la presidenta Bachelet ha ocupado esa fórmula para decir, tuve la intuición, tenía la sensación. Y bueno, se la ha criticado varias veces por usar esa fórmula de entender que tenía una cierta idea de lo que podía pasar a futuro. ¿Se acuerdan con el Transantiago, que también provocó harta polémica? Bueno, frases de la presidenta en este documental, está hoy día en los distintos portales destacados, es de la BBC, y le decíamos, la presidenta Bachelet arribó a La Moneda para retomar su agenda tras vacaciones. Son las 9 de la mañana con 9 minutos. Y me hacen un gesto, pero no entiendo, jefe, el gesto. Ahí está. Ah, ya sé, tenemos, le lleva encuesta. Es que tenemos que hacer tenemos que reconocerle algo al jefe, a nuestro editor Ricardo Basáez. Cuando él estuvo de vacaciones, justo la última semana de enero, antes que empezara esta revisión de lo mejor del Combinación Clave de las 3 primeras semanas de febrero, cuando él no estaba, no hicimos encuesta ningún día. ¿Sabes qué se nos olvidaba? Y la gente la cobraba en el Twitter. Nos decía, oye, la encuesta, y nosotros, dije, porque no estaba el jefe, que es el que define la encuesta, porque aquí no nos mandamos solos, nos manda el jefe, que es el editor del programa, y él arma la encuesta, qué sé yo, y cada vez tenía más votos, y nosotros simplemente interrumpimos esa tradición. Claro, es el editor general de toda la radio el que se quedó a cargo y no le llevaba encuesta. Lo vendía a peso, pero fue así. Ahora sí tenemos encuesta. La encuesta es la siguiente, está en el Twitter, dice, ¿se justifica la nueva movilización de los camioneros? Hay 22 votos hasta el momento, ¿eh? Va a ser tema durante la mañana hablar de la movilización de camioneros y todo lo que significa. 1, lo que están solicitando. 2, la fórmula o el tipo de respuesta que uno ve en la autoridad o en Carabineros incluso cuando los camioneros se toman las carreteras. Yo no sé si pasaría lo mismo, por ejemplo, si los estudiantes universitarios se tomaran las carreteras. O si la población de Curagaví decidiera salir a la calle y tomarse la carretera.
o si hubiese una manifestación mapuche en la región de la Araucanía y se tomara la carretera, ¿sería la misma respuesta de Carabineros en las calles a lo que pasó en la ruta 68 y en la 78? A mí me parece que es una respuesta totalmente distinta de Carabineros, y el trato a los camioneros es súper distinto al trato a otros movilizados en el país. Pero esa es la pregunta. No la he hecho todavía, jefe, para que nos pongan de nuevo exactamente. La pregunta en la encuesta está en el Twitter, @Radio La Clave. ¿Se justifica la nueva movilización de los camioneros? Esa es la pregunta. Van 28 votos. Un 39% de los que han votado dice que sí se justifica esta nueva movilización de los camioneros. Un 61% dice que no se justifica la nueva movilización de los camioneros. ¿Ustedes qué piensan? 28 votos van, estará puesta la encuesta durante toda la mañana en el programa, y vamos a ir comentando lo que ustedes nos dicen de lo que pasa. Son las 9:12. Ahí tenemos en línea al diputado Gabriel Silver, diputado de la Democracia Cristiana, que además encabezó la comisión Cabal, la comisión en la Cámara de Diputados que investigaba el caso Cabal. Y queremos hablar con él sobre la situación que afecta al, podríamos decir, ex administrador de la moneda, Cristian Riquelme. Diputado Silver, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Beatriz? Saludarte en el estudio y a todos los auditores de Radio La Clave. Sí, ¿usted sigue de vacaciones o no? ¿O ya como que...? Estamos retornando efectivamente a la vida laboral. Sí, a mí me pasa lo mismo, así que me disculparás si de repente no atino con alguna pregunta, pero cuando uno habla de desconectarse en vacaciones, yo sigo esa línea, desconexión absoluta. Estamos en un periodo ya de transición alguno. Sí, es verdad, es como una semana de transición y empezar a entender lo que pasa en el país. Diputado Silver, como para ubicarnos un poquito, como conclusiones de la comisión, como parte de las conclusiones, porque fueron varias en realidad, de la comisión Cabal, que fue una pega que fue compleja, que se conocieron muchas cosas a través de la investigación que hizo la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, pero que además es especialmente sensible para ustedes, que son miembros o integrantes de la nueva mayoría, porque estamos hablando de hacer un análisis de un entorno muy cercano a la presidenta. Bueno, una de las conclusiones era la situación del administrador de la moneda, y la comisión apuntó directamente a que él debería abandonar ese cargo. ¿Por qué se demoró tanto este proceso entre que había una cierta puesta sobre la mesa de la situación delicada de Cristian Riquelme hasta que efectivamente se materializa, como pasa ahora, su renuncia? Bueno, efectivamente, Beatriz, sonaba inexplicable. Incluso dio pábulo a muchas teorías respecto a por qué se postergó tanto su salida desde la moneda. Recordemos que el informe de la comisión Cabal, en el cual expresamente hay un párrafo en el cual se pide la salida de Cristian Riquelme, recordemos las reuniones que él tuvo con Juan Díaz, en este caso en la moneda, que oculta el tema del formateo del computador, y ahí el vocero Díaz inicialmente se dio a decir que era un mecanismo normal respecto a toda la administración pública, y luego pesquisamos esta situación en la cual el propio Sebastián Dávalos había pedido el formateo de su computador, información, como digo, ocultada desde la división que está a cargo de Cristian Riquelme en términos preliminares. Y este informe se vota, como yo dije, 102 votos a favor, 0 en contra. A mi juicio, desde allí ya la presidenta Bachelet o el gobierno en su conjunto debió haber tomado nota respecto a que aquí había un pronunciamiento desde el Congreso oficial, y obviamente haberlo ponderado y haber recogido el guante. Ahora, lamentablemente, estos 2 meses que transcurrió hasta la salida de Cristian Riquelme, que recién hoy día se materializa, hoy día se cursa su carta de renuncia, hay que señalar que se sumó una serie de cuestionamientos respecto a su declaración de patrimonios e intereses, respecto a la cantidad de asignaciones directas que ocupaba el administrador. Recordemos que es una división que ocupa cuantiosa cantidad de recursos fiscales debido a las responsabilidades que tiene. Luego se sumaron denuncias adicionales respecto a el tema que apareció en Ciberchile, respecto a las sociedades, en este caso que él formaba parte e integraba a través de su familia directa y personas directas como proveedor, en este caso del fisco. Y nosotros dijimos que había un desde y hasta un hasta, Beatriz. El desde, a mi juicio, haber sido hace 2 meses, con todo el deterioro político que nuevamente sumó el gobierno, mi gobierno, lo digo en términos en primera persona, a mi juicio con un desgaste importante, y un hasta, que era justamente prácticamente hoy día, cuando entiendo la presidenta ya está retomando sus funciones,
que a mi juicio no se podía dar el episodio de sus vacaciones anteriores, donde retome la agenda política, dando explicaciones, obviamente, por situaciones como la de Cristian Riquelme, entre otras, y creo que en buena hora, finalmente, la semana pasada, este tema es zanjado. ¿Por qué se demoró tanto, diputado? Y esto es una opinión personal suya. No, a título personal, yo creo que había una suerte de defensa, un poco usted ve las declaraciones de Vidal, por ejemplo, que me causan extrañeza, como diciendo la presidenta fue leal con Cristian Riquelme hasta el último día, y uno efectivamente no entiende esa dualidad, cuando uno esperaría que la lealtad sea con la presidenta Bachelet, no de la presidenta Bachelet tener que mantener una cierta lealtad, en este caso, hacia Cristian Riquelme, y a partir de allí obviamente están todas las teorías, en este caso sobre la confianza, en este caso que fue depositada en la persona Cristian Riquelme. Recordemos que también fue una persona importante, no solamente en esta gestión, durante las dos campañas, y también ocupó el mismo cargo de jefe administrativo del Palacio de la Moneda en el gobierno de la presidenta Bachelet anterior. En consecuencia, es una persona que fue ganando confianza en el círculo interno, obviamente, del gobierno, y en consecuencia yo creo que ahí hubo mucha dilación respecto de su salida. Seguimos conversando con el diputado de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver, que encabezó la comisión investigadora por el caso Cabal. Estamos hablando de la situación de Cristian Riquelme. Él hoy día, se materializará hoy día su renuncia, administrador de la moneda. Diputado Silver, solo para entender el concepto, porque hemos hablado mucho del administrador de la moneda, ¿qué significa? ¿Cuál es la pega de Cristian Riquelme? Aparte de lo que uno podría entender, que es manejar un poquito la administración, los sueldos, en fin, de lo que pasa para administrar un órgano así, pero él está a cargo básicamente de presidencia, maneja una cantidad de plata importante. ¿Cuál es su pega? Bueno, es el jefe administrativo de la moneda, es un cargo que depende directamente de la presidenta Bachelet, jerárquicamente no responde a ninguna cartera o ministro en particular. Tiene a su cargo todas las adquisiciones, compras, decisiones administrativas, operativas, en este caso, de lo que son los desplazamientos de la presidenta. Recordemos que tiene a su cargo no solamente el Palacio de la Moneda en términos administrativos, también el Palacio de Cerro Castillo. Entiendo tiene algún acceso a gastos reservados, por ejemplo, entiendo que el arriendo de la casa donde vive la presidenta se paga también con cargo a dichas, en este caso, partida, y tiene un régimen o estatuto en este caso similar, y de esa perspectiva, como digo, es un cargo bastante sensible respecto obviamente de las funciones que desempeña. Es un cargo que requiere sí cierta reserva, obviamente, como digo, se trabaja directamente con el equipo presidencial respecto a sus requerimientos, sus demandas, sus desplazamientos en el país, en regiones, y también respecto a las giras. Ya, eso era un poco para entender el marco. Ahora que se va Cristian Riquelme, ¿baja la presión, cree usted? A ver, no sé, ¿baja la tensión del caso? Yo creo que, como digo, fue sano del punto de vista político y en marco general que la presidenta retome su agenda ahora durante estos días y no tenga que partir dando explicaciones con Cristian Riquelme, y eso, a mi juicio, cambia la foto, porque eso de llegar abriendo, por ejemplo, la agenda prohibida de transparencia que debiera debutar en marzo. Recordemos que dicha agenda, que recoge gran parte de las propuestas de la Comisión Engel, fue votada en el mes de enero, corresponde ahora a su promulgación. A mi juicio, una buena oportunidad para la presidenta Bachelet, pero el haber tenido que relanzar esta agenda y en simultáneo estar dando explicaciones por Cristian Riquelme, creo que al final del día hubiese puesto una duda nuevamente respecto por parte de los chilenos si es que la presidenta quería separar aguas genuinamente respecto a lo que era el caso Cabal, en este caso, u otras investigaciones judiciales. Yo creo que es positivo eso. Ahora bien, respecto de lo que vaya a ser la alianza, ellos anunciaron una comisión investigadora. Vamos a ver qué pasa el próximo martes. Recordemos que el martes es el día en que el Congreso retoma obviamente sus funciones. Y vamos a ver también la auditoría que anunció la Contraloría, que debiese comenzar en este caso durante los próximos meses ya arrojar resultados debido a la celeridad con que el Contralor Bermúdez lo anunció. Y aquí obviamente vamos a ver si el tema de Cristian Riquelme sigue vigente o va a bajar respecto a lo que es la presión medial, que yo creo que en alguna medida va a tender a suceder. Y respecto al caso, más allá de la situación de Cristian Riquelme en específico, ¿cuánto de la agenda política estará sobre el caso Cabal en este 2016, diputado? A ver,
voy a dar una opinión primero como abogado desde el punto de vista procesal. Ya. Creo que eso va a medir un poco la temperatura de lo que pase arreglo lo siguiente. Primero, lo que es la arista judicial Machalí, que es mucho más allá, obviamente, el caso Cabal, a mi juicio, policialmente está bastante agotada respecto a sus diligencias. A mi juicio, el pic procesal fueron las formalizaciones de este 29 de enero pasado. A partir de allí, de los 13 formalizados van a tener cursos y caminos distintos. Cosa distinta es que aquí uno lee el caso Cabal y se dio un año para investigar, y aquí una de las aristas nuevas que pudiese obviamente abrir camino y generar bastante ruido también del punto de vista político es la arista correos electrónicos, que a mi juicio es tal vez de las más graves que va a tener que hacerse cargo la Fiscalía. Me refiero a estos correos con una naturaleza, a mi juicio, extorsivas, vinculados al sector empresarial, también políticos, asociados obviamente a Cabal. Y esta arista, sí, como digo, ya Machalí, en mi juicio, ha quedado un poco atrás. Puede generar muchas sorpresas desde el punto de vista investigativo y también, obviamente, efectos del punto de vista político. Diputado Silver, lo creo, antes que ya estamos casi terminando la entrevista, pero antes de terminar quería hacerle una consulta y que tiene que ver con su partido en específico y un tema que les ha resultado bien complejo, que tiene que ver con el aborto y el proyecto para despenalizar las 3 causales. La ex senadora Alvear, ex ministra de Estado, también una integrante importante de la democracia cristiana, ha sostenido públicamente, además, toda una suerte de cruzada, no solo al interior de la democracia cristiana, sino también dentro de la nueva mayoría, para que no se legisle, para que no exista, para que se mantenga la situación como está, que no haya ningún tipo de despenalización del aborto. Y de hecho se está juntando con otros parlamentarios, por lo menos se mencionan, y aquí me refiero a lo que dice el Mercurio hoy día, a diputados como Jorge Sabá, Jaime Pilosky, Marcelo Chávez, Iván Flores, para tratar de apuntar a un proyecto a lo mejor alternativo. Usted no está, yo sé cuál es su postura, lo hemos conversado otras veces, usted es integrante además de la Comisión de Salud, así que tenía ahí un tema directo con este proyecto. ¿Cómo mira lo que pasa con esta propuesta? ¿Cómo la miraría usted como integrante también de la democracia cristiana? Eso es lo primero. Y lo segundo, ¿qué le parece la fórmula que ha llevado adelante Soledad Alvear para plantear su opinión respecto a este tema? A ver, yo, si bien leí detalladamente la entrevista durante la mañana que cuenta el Mercurio, este proyecto que se va a anunciar de acompañamiento, sí, que algunos pueden interpretar como se habla, sí. Exactamente, que se quiere reforzar en este caso el proyecto. Yo creo que es bueno sincerar obviamente dónde están las posiciones y las convicciones de cada uno, y también darles una óptica de carácter más bien política. Este proyecto ya lleva un año, en este caso, en el Congreso. Recordemos que se presentó justamente en enero del año pasado, así es que va a cumplir ya el año. No ha sido votado en la sala, falta todavía el trámite del Senado, que perfectamente puede durar un año, y obviamente la presidenta debe cumplir con su programa. Entonces yo creo que ha llegado la hora de separar la paja del trigo, y como yo he dicho, disculpe un poco la palabra, no se puede querer chicha y chancho. Vale decir, quienes genuinamente quieren colaborar con el proyecto de despenalización en las 3 causales, y obviamente quieren hacer cambio al proyecto, como lo hicimos nosotros en la Comisión de Salud, ahora en la Comisión de Constitución, que siguió temas respecto de la denuncia, el tema de la excepción de conciencia respecto del equipo médico, cosas que obviamente son necesarias en el proyecto y es perfectible. Y aquí yo creo que el Ministerio de Salud y el propio Ministerio de la Mujer se ha allanado en esta materia a aceptar los cambios. Pero si hay parlamentarios que en los hechos no van a votar por el proyecto y adicionalmente piden cambios al proyecto como este de acompañamiento, creo que el gobierno no debe darles el mismo trato. Como digo, aquellos disponibles a conversar, a aportar con sus votos en la sala, yo creo que el gobierno debe tener una escucha activa en términos de esta u otras iniciativas que se presenten en la Cámara o, como digo, en el trámite del Senado aún pendiente. Pero cuando hay parlamentarios que ya han anunciado públicamente y respetando su posición, que es legítima, como por ejemplo mi colega el diputado Sabat, que no va a votar el proyecto, no sé si tiene sentido desde el punto de vista político darle en este caso el respaldo a proyectos como el que hoy día han sido anunciados a través del Mercurio.
Diputado, yo sé que usted lo nombró, pero me encantaría que nos pusiéramos la atención a eso y ya para cerrar. ¿Cuál es la tramitación que queda y los tiempos a propósito de este proyecto? Porque uno se empieza a perder, porque sabemos que pasó por la Comisión de Salud, después la Comisión de Constitución, y ahí fue medio complejo, porque algunos decían no nos apuren, esto va a estar descansando. En fin, ¿cuáles son los tiempos más o menos en que tiene que transitar? Bueno, efectivamente se dio en la Comisión de Salud de manera completa. Hay que decir que tuvimos 8 meses de audiencias solamente, vale decir, lo que es la sociedad civil, creo que fueron recibidas en cerca de 100 organizaciones, entre particulares y organizaciones. Segundo, pasó a la Comisión de Constitución, y aquí yo creo que hubo mucha generosidad, y lo digo entre comillas, por parte del gobierno, puesto que la Comisión de Constitución, a mi juicio, debía solamente revisar los aspectos constitucionales del proyecto, y en los hechos está reviendo todo el proyecto que fue visto en la Comisión de Salud, lo cual a mi juicio... Usted dice, diputado, por decirlo con generosidad, por decirlo en buena onda, dice usted, esto exactamente, la generosidad del gobierno, ¿no? Exactamente. Y se debiera votar ahora durante el mes de marzo, yo digo, este martes primero entra nuevamente el Congreso en funcionamiento, y luego pasar a la sala de la Cámara de Diputados para recién ahí pasar a segundo trámite constitucional, que es el Senado. Y ahí, en consecuencia, digo, va a tomar otro año, y teniendo a la vista que van a tener elecciones municipales y que el próximo año va a ser un año complejo, a mi juicio lo que debe hacer el gobierno es poner urgencia a este proyecto ahora en el mes de marzo, llevarlo a votación y luego, obviamente, en el Senado generar un track legislativo, a mi juicio, de mayor celeridad, porque si es por escuchas, por organizaciones, por participación de la sociedad civil, este proyecto con creces ha cumplido con un estándar superior incluso al de otros proyectos, de tal manera que nadie avisore aquí un ánimo de imponer una visión, de avanzar a rajatabla sin escuchar al resto. Creo que aquí eso ha existido voluntad incluso de introducir cambios al proyecto, y como digo, hoy día el Ejecutivo debe separar la paja del trigo. Aquellos que quieren votar por el proyecto y hacer cambios, lo cual es legítimo, respecto a aquellos que hacen cambios, pero al final del día son más bien, como digo, maniobras dilatorias como para ganar tiempo en el fútbol, por así señalarlo, para evitar, obviamente, que este proyecto se lleve a votación, sea ley de la República. Muy bien, diputado Gabriel Silver, muchas gracias por este Muchas contacto. gracias, muy Que buen le vaya día. bien. Hasta luego, Beatriz. Hasta luego. Chao. Ahí estaba el diputado Gabriel Silver conversando con nosotros a propósito del caso Cabal y la situación de Cristian Riquelme en específico. Hoy día debería materializarse directamente su renuncia a la presidenta Michelle Bachelet, que se integró temprano a sus trabajos en La Moneda después de vacaciones. 9:28, vamos a hacer una pausa aquí en Combinación Clave. Estamos completando en el programa esta última semana de vacaciones y un poquito ajustándonos a lo que pasa, empezando a sumergirnos nuevamente en la actualidad después de las vacaciones, que no es fácil. Los esperamos como siempre en el Twitter, @Radio La Clave. Hay una encuesta también de un tema que vamos a abordar que tiene que ver con la movilización de los camioneros. Estamos preguntando si se justifica la movilización de los camioneros. Hay 59 votos, un 36% de los que votan dice que sí se justifica, un 64% dice que no se justifica la nueva movilización de los camioneros. Pausa y ya volvemos. Estará con nosotros el diputado Jorge Tarut del PPD. Vamos a hablar de varios temas internacionales con él y de otros del acontecer nacional también. Espérenos. Twitter, Facebook, WhatsApp. Es importante decir lo que piensas y aquí tu opinión es clave. Al regreso, @LaBeaSánchez. Lee tus comentarios en Combinación Clave 92.9.